En este ejemplo, nosotros podemos visualizar que tenemos una hoja de cálculo donde tenemos 4 tablas que nos indican del año 95, 2005, 2015 y la proyección del año 2030 de los 30 países más poblados a nivel mundial. Entonces, en esta tabla claramente nos indica ordenado de mayor a menor. Si podemos visualizar en la proyección del 2030, China ya no es el país más poblado. En este ejemplo también vemos que China se repite, pero también podemos ver cómo Uganda aparece solamente en 2030 y en el resto no. Entonces, este es un ejemplo de consolidación de datos a través de tablas dinámicas. ¿Qué es lo que queremos hacer en un informe de tabla dinámica? Consolidar todos estos datos. Estos datos para este ejemplo en particular se encuentran en una sola hoja. Pueden estar en hojas distintas como lo veremos en otro ejemplo. Muy bien, una vez que nosotros tengamos ya los datos, lo que vamos a hacer es realizar una consolidación. Para esto vamos a utilizar el asistente que lo hemos mostrado en el ejemplo anterior. Damos un clic acá. Entonces aquí nos aparece el asistente para tablas y gráficos dinámicos. Miren, ¿dónde están los datos que desea analizar? Recordemos, en tablas dinámicas también nos pide esto. En este caso nosotros vamos a consolidar rangos, ¿sí? Y acá nos pide que hagamos una tabla o un informe de gráfico dinámico. Para este ejemplo lo vamos a dejar rango de consolidación múltiple y una tabla dinámica. Damos clic en siguiente. Entonces aquí ¿qué nos dice? Puede crear un informe de tabla dinámica que utilice rangos de una o más hojas de cálculo. Entonces, ¿cuántos campos de página desea? Crear un solo campo, que es lo que queremos, consolidar. Nos vamos al siguiente y ahora sí vamos a ir agregando los rangos. El primer rango que vamos a agregar será del año 1995. Entonces no vamos a agregar los números porque es un dato que no nos interesa. Agregamos, ya tenemos el primer rango. Vamos al siguiente rango, seleccionando con ayuda del mouse y agregamos. Entonces, como ustedes pueden fijarse, automáticamente Excel nos va poniendo los rangos acá y aquí podemos ir agregando todos los rangos que nosotros deseamos. En este ejemplo tenemos 4 rangos, que sería en este caso el 95, 2005, 2015 y 2030. Una vez que tengamos esto, que hayamos agregado, o en el caso que nos hayamos equivocado o no queramos uno, podemos también eliminar o podemos regresar. Vamos a presionar el botón siguiente. Entonces nos pregunta dónde desea situar el informe de una tabla dinámica. Voy a dejarlo para este ejemplo en una hoja de cálculo nuevo. Presionamos el botón finalizar y de una manera tan sencilla tenemos ahora los datos consolidados. Miren, estos son los datos base y acá está nuestro informe. Así tenemos, miren, año 95, año 2005, año 2015 y año 2030. ¿Cuáles? Los países que en este caso están acá. No van a ser los 30 porque en algunos va a asomar uno, otros no, en algunos sí se repiten, entonces es interesante. Por ejemplo, aquí no nos interesaría a nosotros mucho de que nos sumen los valores, porque no viene al caso de que nos sumen los valores, porque es un dato que no funciona. Lo que sí podríamos es que nos muestre cuál es el valor máximo que tiene o en qué año va a ser el valor máximo. De esta manera podemos revisar que Afganistán solamente aparece en el año 2030, Argentina solamente apareció en el año 2005 y así sucesivamente. Podemos ya empezar a jugar con las tablas dinámicas, como por ejemplo hacer esto. Miren, entonces va asomando otro tipo de informe. Lo importante de esto es que nos ha permitido consolidar. Por ejemplo, yo quiero ver solamente el elemento 1, que será en nuestro caso el año 95, perdón, o compararle con el tercero, que es 2015. Entonces, todos estos elementos vienen a ser parte de una tabla dinámica que ya lo explicamos anteriormente. La diferencia está que una tabla dinámica compleja se compone de varios fuentes de ingreso, que en nuestro ejemplo en particular tiene 4 tablas distintas, que insisto, en este ejemplo se encuentra en la misma hoja. En los siguientes ejemplos vamos a ver en hojas distintas cómo funciona, que realmente es lo mismo.
Así pues, podemos tener un informe en segundos con datos en diferentes formas.